Henry Bergson, Memoria y vida, por Gilles Deleuze. 7. 2. La memoria o los grados coexistentes de la duración. C. Papel del cuerpo. 34. El pensamiento y el cerebro. El pensamiento está orientado hacia la acción, y cuando no aboca a una acción real, esboza una o varias acciones virtuales simplemente posibles. Esas acciones reales o virtuales, que son la proyección disminuida y simplificada del pensamiento en el espacio y que señalan sus articulaciones motrices, son lo que está diseñado en la sustancia cerebral. La relación del cerebro con el pensamiento es, por tanto, compleja y sutil. Si me pedís que lo exprese en una fórmula simple, necesariamente burda, diré que el cerebro es un órgano de pantomima y solo de pantomima. Su papel es imitar la vida del espíritu, imitar también las situaciones exteriores a las que el espíritu debe adaptarse. La actividad cerebral es a la actividad mental lo que los movimientos de la batuta del director de orquesta son a la sinfonía. La sinfonía supera por todos los lados los movimientos que la escanden. La vida del espíritu desborda igualmente la vida cerebral. Pero el cerebro, precisamente porque extrae de la vida del espíritu todo cuanto tiene de articulable el movimiento y de materializable, precisamente porque así constituye el punto de inserción del espíritu en la materia, asegura en todo momento la adaptación del espíritu a las circunstancias, mantiene sin cesar al espíritu en contacto con las realidades. No es, hablando con propiedad, órgano de pensamiento, ni de sentimiento, ni de conciencia, pero hace que conciencia, sentimiento y pensamiento permanezcan extendidos sobre la vida real y por tanto sean capaces de acción eficaz. Digamos, si queréis, que el cerebro es el órgano de la atención a la vida. Por ello, bastará una ligera modificación de la sustancia cerebral para que el espíritu entero aparezca afectado. Hablábamos del efecto de ciertos tóxicos sobre la conciencia y más generalmente de la influencia de la enfermedad cerebral sobre la vida mental. En tal caso, ¿es el espíritu mismo el perturbado o no lo sería más bien el mecanismo de inserción del espíritu en las cosas? Cuando un loco pierde el juicio, su razonamiento puede hallarse de acuerdo con la más estricta lógica. Diríais, al oír hablar a tal o cual persona que padece manía persecutoria, que peca por exceso de lógica. Su error no está en razonar mal, sino en razonar al lado de la realidad, por fuera de la realidad, como un hombre que sueña. Supongamos, como parece verosímil, que la enfermedad esté acusada por una intoxicación de la sustancia cerebral. No debe creerse que el veneno haya ido a buscar el razonamiento en tales o cuales células del cuerpo, ni por tanto que existan en tales o cuales puntos del cerebro movimientos de átomos que corresponden al razonamiento. No, lo probable es que sea el cerebro todo entero lo que está afectado de igual forma y que es la cuerda entera la que se distiende, y no esta o aquella de sus partes cuando el nudo está mal hecho. Pero de igual forma que basta con un débil relajamiento de las amarras para que el barco se ponga a bailar sobre las olas, así una modificación incluso leve de la sustancia cerebral entera podrá hacer que el espíritu, perdiendo contacto con el conjunto de las cosas materiales en la que por regla general se apoya, sienta la realidad escapársele, dude y se vea sorprendido por el vértigo. En efecto, la locura comienza en muchos casos con un sentimiento comparable a la sensación de vértigo. El enfermo está desorientado. Os dirá que los objetos materiales carecen para él de solidez, de relieve, de la realidad de otro tiempo. Un relajamiento de la atención, o mejor dicho de la atención, con que el espíritu se fijaba en la parte del mundo material que le interesaba, he ahí, en efecto, el único resultado directo del desarreglo cerebral, dado que el cerebro es el conjunto de dispositivos que permiten al espíritu responder a la acción de las cosas mediante reacciones motrices, realizadas o simplemente nacientes, cuya justeza asegura la perfecta inserción del espíritu en la realidad. La energía espiritual, 47-49. 35. Lesiones cerebrales. Los trastornos de la memoria imaginativa, que corresponden a las lesiones localizadas de la corteza, son siempre las enfermedades del reconocimiento, bien del reconocimiento visual o auditivo en general, ceguera y sordera física, bien del reconocimiento de las palabras, ceguera verbal, sordera verbal, etc.
Tales son, por tanto, los trastornos que debemos examinar. Pero si nuestra hipótesis es fundada, estas lesiones del reconocimiento no provendrían del todo de que los recuerdos ocupaban la región herida. Deberán atenerse a dos causas. Bien, a que nuestro cuerpo no puede tomar ya automáticamente, en presencia de la excitación procedente del exterior, la actitud precisa por medio de la cual se realizaría una selección entre nuestros recuerdos, bien a que los recuerdos no encuentren ya en el cuerpo un punto de aplicación, un medio de prolongarse en acción. En el primer lugar, en el primer caso, la lesión recaerá sobre los mecanismos que prosiguen la excitación recogida en movimientos automáticamente ejecutados. La atención no podrá ya ser fijada por el objeto. En el segundo, la lesión interesará estos centros particulares de la corteza que preparan los movimientos voluntarios proporcionándoles el antecedente sensorial necesario, que se llama, con razón o sin ella, centros imaginativos. La atención ya no podrá ser fijada por el sujeto. Pero tanto en un caso como en otro, se trata de movimientos actuales que serán lesionados o de movimientos futuros que cesarán de ser preparados. No habrá habido destrucción de recuerdos. Ahora bien, la patología confirma esta previsión. Nos revela la existencia de dos espacios absolutamente distintos de ceguera y de sordera psíquicas, de sordera y de sordera verbales. En la primera, los recuerdos visuales o auditivos son todavía evocados, pero ya no pueden aplicarse sobre las percepciones correspondientes. En el segundo, es impedida la evocación misma de los recuerdos. Materia y memoria, 118-119. 36. Las enfermedades de la memoria. Hay un punto en el que todo el mundo está de acuerdo, y es que las enfermedades de la memoria de las palabras son provocadas por las lesiones del cerebro más o menos nítidamente localizables. Veamos, pues, cómo este resultado es interpretado por la doctrina que hace del pensamiento una función del cerebro, y más generalmente por aquellos que creen en un paralelismo o en una equivalencia entre el trabajo del cerebro y el del pensamiento. Nada más simple que su explicación. Los recuerdos están ahí, acumulados en el cerebro en forma de modificaciones impresas en un grupo de elementos anatómicos. Si desapareciesen de la memoria, sería porque los elementos anatómicos en que descansan han sido alterados o destruidos. Hablábamos hace un momento de clichés, de fonogramas. Tales son las comparaciones que se encuentran en todas las explicaciones cerebrales de la memoria. Las impresiones dejadas por los objetos exteriores subsistirían en el cerebro como sobre la placa sensibilizada o sobre el disco fotográfico, Mirando desde cerca, se vería cuán decepcionantes son estas comparaciones. Si realmente mi recuerdo visual de un objeto, por ejemplo, fuese una impresión dejada por ese objeto en mi cerebro, nunca tendría el recuerdo de un objeto, tendría millares, millones, porque el objeto más simple y el más estable cambian de forma, de dimensión, de matiz, según el punto desde donde lo percibo. A menos, pues, que me condeje a una fijeza absoluta al mirarlo. A menos que mi ojo se inmovilice en su órbita, innumerables imágenes, de modo algunos superponibles, se dibujarán alternativamente sobre mi retina y se transmitirían a mi cerebro. ¿Qué ocurrirá si se trata de la imagen visual de una persona cuya fisonomía cambia, cuyo cuerpo es móvil, cuyo vestido y cuyo ambiente son diferentes cada vez que la veo? Y sin embargo, resulta indiscutible que mi conciencia me ofrece una imagen única o casi única, un recuerdo prácticamente invariable del objeto o de la persona. Prueba evidente de que ha habido aquí algo muy distinto a un registro mecánico. Y otro tanto diría, por lo tanto, del recuerdo auditivo. La misma palabra articulada por personas diferentes, o por la misma persona en momentos diferentes, en frases diferentes, produce fonogramas que no coinciden entre sí. ¿Cómo podríamos comparar a un fonograma el recuerdo relativamente invariable y único del sonido de la palabra? Esta sola consideración bastaría ya para hacernos sospechosa la teoría que atribuye las enfermedades de la memoria, de las palabras, a una alteración o a una destrucción de los recuerdos mismos, registrados automáticamente por la corteza cerebral. Pero veamos qué ocurre en estas enfermedades. Allí donde la lesión cerebral es grave,
y donde la memoria de las palabras es afectada profundamente, ocurre que una excitación más o menos fuerte, una emoción, por ejemplo, trae de golpe el recuerdo que parecía perdido para siempre. ¿Sería esto posible si el recuerdo hubiera sido depositado en la materia cerebral alterada o destruida? Las cosas pasan antes bien como si el cerebro sirviese para buscar el recuerdo y no para conservarlo. El afásico se vuelve incapaz de encontrar la palabra cuando la necesita. Parece girar en torno a ella, no tener la fuerza requerida para poner el dedo en el punto preciso que tendría que tocar. En el terreno psicológico, en efecto, el signo exterior de la fuerza es siempre la precisión, pero el recuerdo parece estar allá, a veces tras haber reemplazado mediante perífrasis la palabra que creía desaparecida. El afásico hará entrar en una de ellas la palabra misma. Lo que aquí se debilita es una adecuación a la situación que el mecanismo cerebral debe asegurar. Lo que más especialmente se ve afectado es la facultad de hacer consciente el recuerdo, dibujando de antemano los movimientos por los que el recuerdo, si fuera consciente, se prolongaría en acto. Cuando hemos olvidado un nombre propio, ¿cómo hacemos para recordarlo? Ensayamos con todas las letras del alfabeto, una después de otra. Primero las pronunciamos interiormente. Luego, si esto no basta, las articulamos en voz alta. Nos situamos, por tanto, alternativamente en todas las diversas disposiciones motrices entre las que habrá que escoger. Una vez que la actitud requerida es hallada, el sonido de la palabra buscada se desliza como en un marco preparado para recibirle. Esta mímica real o virtual, realizada o esbozada, es la que el mecanismo cerebral debe asegurar. Y sin duda es ella la afectada por la enfermedad. Reflexionad ahora en lo que se observa en la afasia progresiva, es decir, en el caso en que el olvido de las palabras va agravándose siempre. En general, las palabras desaparecen entonces en un orden determinado, como si la enfermedad supiese gramática. Los nombres propios se eclipsan en primer lugar, luego los nombres comunes, después los adjetivos, por último los verbos. Esto parece, en primer lugar, dar razón a la hipótesis de una acumulación de recuerdos en la sustancia cerebral. Los nombres propios, los nombres comunes, los adjetivos, los verbos, constituirían otras tantas capas superpuestas, por así decir, y la lesión alcanzaría esas capas una tras otra. Sí, pero la enfermedad puede deberse a las causas más diversas, adoptar las formas más variadas, iniciarse en un punto cualquiera de la región cerebral interesada y progresar en cualquier dirección. El orden de desaparición de los recuerdos sigue siendo el mismo. ¿Será ello posible si la enfermedad atacase a los recuerdos mismos? El hecho, por tanto, hay que explicarlo de otro modo. He aquí la interpretación muy simple que os propongo. En primer lugar, si los nombres propios desaparecen antes que los nombres comunes, estos antes que los adjetivos antes que los verbos, es que resulta más difícil acordarse de un nombre propio que de un nombre común, de un nombre común que de un adjetivo que de un verbo. La función de evocación, a la que evidentemente el cerebro presta su concurso, deberá, por tanto, limitarse a los casos más y más fáciles a medida que la lesión del cerebro se agrave. Pero, ¿de dónde viene la mayor o menor dificultad de la evocación? ¿Y por qué los verbos son, de todas las palabras, las que menos cuestan evocar? Es simplemente porque los verbos expresan acciones, y porque una acción puede ser representada. El verbo es representable directamente, el adjetivo no lo es más que por la mediación del verbo que él envuelve, el sustantivo por la doble mediación del adjetivo que expresa uno de sus atributos y del verbo implicado en el adjetivo, el nombre propio por la triple mediación del nombre común, del adjetivo y del verbo. Por tanto, a medida que vamos del verbo al nombre propio, nos alejamos más de la acción fácilmente imitable, representable por el cuerpo. Un artificio cada vez más complicado resulta necesario para simbolizar en movimiento la idea expresada por la palabra que se busca. Y como es al cerebro al que incumbe la tarea de preparar estos movimientos, como su funcionamiento se ve tanto más disminuido, reducido, simplificado en ese punto, cuanto que la región interesada está herida con mayor profundidad, no hay nada sorprendente en que una alteración o una destrucción de los tejidos que hace imposible la evocación de los nombres propios o de los nombres comunes,
permita subsistir a la del verbo. Aquí, como en otra parte, los hechos nos invitan a ver en la actividad cerebral un extracto representado de la actividad mental y no un equivalente de esta actividad. La energía espiritual, 51-55. 37. ¿Qué es el cerebro? Basta comparar la estructura del cerebro con la de la médula para convencerse de que solo hay diferencia de complicación y no diferencia de naturaleza entre las funciones del cerebro y la actividad refleja del sistema medular. En efecto, ¿qué ocurre en la acción refleja? El movimiento centrípeto comunicado por la excitación se refleja rápidamente por la mediación de las células nerviosas de la médula, en un movimiento centrífugo que determina una contracción muscular. Por otra parte, ¿en qué consiste la función del sistema cerebral? La excitación periférica, en lugar de propagarse directamente a la célula motriz de la médula y de imprimir al músculo una contracción necesaria, asciende al encéfalo primero, luego vuelve a bajar a las mismas células motrices de la médula que intervienen en el movimiento reflejo. ¿Qué ha ganado con este rodeo? ¿Y qué ha ido a buscar en las células denominadas sensitivas de la corteza cerebral? No comprenderé nunca que ahí esté la maravillosa capacidad de transformarse en representaciones de las cosas y considero esta hipótesis inútil, como se verá enseguida. Pero lo que comprendo muy bien es que estas células de diversas regiones llamadas sensoriales de la corteza, células interpuestas entre las arborizaciones terminales de las fibras centrípetas y las células motrices de la zona rolándica, permiten a la excitación recibida alcanzar a voluntad tal o cual mecanismo motor de la médula espinal y escoger así su efecto. Cuanto más se multipliquen las células interpuestas, tanto más prolongamientos ameboides, capaces sin duda de acercarse diversamente, emitirán. Tanto más numerosas y variadas serán también las vías capaces de abrirse ante una nueva excitación venida de la periferia, y por ello habrá tantos más sistemas de movimientos entre los que una misma excitación permitirá la elección. El cerebro no debe, pues, ser otra cosa, en nuestra opinión, que una especie de oficina telefónica central. Su papel estriba en dar la comunicación o en hacerla esperar. Nada añade a lo que recibe, pero como todos los órganos perceptivos envían ahí sus últimas prolongaciones y todos los mecanismos motores de la médula y del bulbo tienen ahí calificados representantes, se convierte realmente en un centro donde la excitación periférica entra en relación con tal o cual mecanismo motor elegido y no impuesto. Por otra parte, como una multitud enorme de vías motrices pueden abrirse en esta sustancia, todas juntas, a una misma excitación venida de la periferia, esta excitación tiene la facultad de dividirse hasta el infinito, y por tanto de perderse en reacciones motrices innumerables simplemente nacientes. Así, el papel del cerebro consiste unas veces en conducir el movimiento recogido a un órgano de reacción escogido, otras en abrir a ese movimiento la totalidad de las vías motrices para que dibuje todas las reacciones posibles que en sí encierra, y para que se analice a sí mismo al dispersarse. En otros términos, el cerebro nos parece un instrumento de análisis en relación con el movimiento recibido y un instrumento de selección en relación con el movimiento ejecutado. Pero tanto en un caso como en el otro, su papel se limita a transmitir y a dividir el movimiento. Y ni en los centros superiores de la corteza ni en la médula, los elementos nerviosos trabajan orientados hacia el conocimiento. No hacen más que esbozar de un solo golpe una pluralidad de acciones posibles, u organizar una de ellas. Es decir, que el sistema nervioso no es en modo alguno un aparato que sirva para fabricar o incluso preparar representaciones. Tiene por función recibir excitaciones, montar aparatos motores y presentar el mayor número posible de estos aparatos a una excitación dada. Cuanto más se desarrolla, tanto más numerosos y distanciados se tornan los puntos del espacio que pone en relación con los mecanismos motores siempre más complejos. Así, ensanchan la latitud que deja a nuestra acción, y en esto consiste precisamente su creciente perfección. Pero si el sistema nervioso está construido de un extremo al otro de la serie animal, con vistas a una acción cada vez menos necesaria, no hay que pensar que la percepción, cuyo progreso se regula sobre el suyo, está enteramente orientada hacia la acción
y no hacia el conocimiento puro? Y desde ese momento, la riqueza creciente de esta percepción misma no debe simbolizar simplemente la parte creciente de indeterminación dejada a elección del ser vivo en su conducta respecto de las cosas. Partamos, por tanto, de esta indeterminación como del principio verdadero. Materia y memoria, 25-27. 38. Significación de la percepción. He aquí las imágenes exteriores, luego mi cuerpo, luego por último las modificaciones aportadas por mi cuerpo a las imágenes del entorno. Veo cómo las imágenes exteriores influyen sobre la imagen que yo llamo mi cuerpo, le transmiten movimiento. Y también veo cómo este cuerpo influye en las imágenes exteriores, les restituye movimiento. Mi cuerpo es, por tanto, en el conjunto del mundo material, una imagen que actúa como las demás imágenes, recibiendo y dando movimiento. Con esta única diferencia quizá, que mi cuerpo parece escoger, en cierta medida, la forma de devolver lo que recibe. Pero, ¿cómo mi cuerpo en general, mi sistema nervioso en particular, pueden engendrar todo o en parte de mi representación del universo? Digáis que mi cuerpo es materia o digáis que es imagen. Poco importa la palabra. Si es materia, forma parte del mundo material. Y el mundo material, por tanto, existe en torno a él y fuera de él. Si es imagen, esta imagen no podrá dar otra cosa que lo que se haya puesto en ella. Y dado que por hipótesis es imagen de mi cuerpo solamente, será absurdo querer deducir de ella la imagen de todo el universo. Mi cuerpo, objeto destinado a mover objetos, es por tanto un centro de acción. No podría hacer nacer una representación. Pero si mi cuerpo es un objeto capaz de ejercer una acción real y nueva sobre los objetos que lo rodean, debe ocupar frente a ellos una situación privilegiada. En general, una imagen cualquiera influye a las otras imágenes de una manera determinada, calculable incluso, conforme a lo que se llama las leyes de la naturaleza. Como no tiene que escoger, tampoco tiene necesidad de explorar la región circundante ni de intentar de antemano varias acciones simplemente posibles. La acción necesaria se realizará por sí misma, cuando su hora haya llegado. Pero es supuesto que el papel de la imagen que denomino mi cuerpo era ejercer sobre otras imágenes una influencia real y, por tanto, decidirse entre varias vías materialmente posibles. Y puesto que estas vías les son sin duda sugeridas por el mayor o menor provecho que puede sacar de las imágenes circundantes, es preciso que estas imágenes dibujen en cierta manera sobre la cara que tornan hacia mi cuerpo el partido que mi cuerpo podría sacar de ellas. De hecho, observo que la dimensión, la forma, el color mismo de los objetos exteriores se modifican según que mi cuerpo se aleje o se acerque, que la fuerza de los olores, la intensidad de los sonidos aumentan o disminuyen con la distancia. En fin, que esta distancia misma representa sobre todo la medida en la que los cuerpos circundantes están asegurados, en cierto modo, contra la acción inmediata de mi cuerpo. A medida que se ensanche mi horizonte, las imágenes que me rodean parecen dibujarse sobre un fondo más uniforme y convertírseme en indiferentes. Cuanto más recorto este horizonte, tanto más se escalonan distintamente, según la mayor o menor facilidad de mi cuerpo para tocar y mover los objetos que circunscribe. Remiten, por tanto, a mi cuerpo, como haría un espejo, su influencia eventual. Se ordenan según las potencias crecientes o decrecientes de mi cuerpo. Los objetos que rodean mi cuerpo reflejan la acción posible de mi cuerpo sobre ellos. Materia y memoria, 14-16. 39. La percepción y el cuerpo. Cuando una lesión de los nervios o de los centros interrumpe la trayectoria de la excitación nerviosa, la percepción queda disminuida otro tanto. ¿Hay que sorprenderse? El papel del sistema nervioso consiste en utilizar esta excitación en convertirla en marchas prácticas, real o virtualmente cumplidas. Si por una razón o por otra la excitación deja de pasar, será extraño que la percepción correspondiente siguiese teniendo lugar, puesto que esta percepción pondría entonces nuestro cuerpo en relación con los puntos del espacio que ya no le invitarían directamente a hacer una elección. Seccionad el nervio óptico de un animal. La excitación salida del punto luminoso no se transmite ya al cerebro ni de ahí a los nervios motores. El hilo que unía el objeto exterior
a los mecanismos motores del animal, englobando ahí al nervio óptico, se ha roto. La percepción visual, por tanto, se ha vuelto impotente, y en esta impotencia consiste precisamente la inconsciencia. Teóricamente, no es inconcebible que la materia pueda ser percibida sin la ayuda de un sistema nervioso, sin órganos de los sentidos. Pero es prácticamente imposible porque una percepción de este género no serviría de nada. Convendría a un fantasma, no a un ser vivo, es decir, a un ser actuante. Representamos el cuerpo vivo como un imperio en un imperio, el sistema nervioso como un ser aparte, cuya función sería en primer lugar elaborar las percepciones, luego crear los movimientos. La verdad es que mi sistema nervioso, interpuesto entre los objetos que existan en mi cuerpo y aquellos a los que yo podría influir, desempeña el papel de un simple conductor que transmite, reparte o inhibe el movimiento. Este conductor se compone de una multitud de hilos tendidos de la periferia al centro y del centro a la periferia. Cuantos hilos hay que van de la periferia al centro, tantos puntos del espacio habrá capaces de solicitar mi voluntad y proponer, por así decir, una cuestión elemental a mi actividad motriz. Cada cuestión planteada es precisamente lo que se denomina una percepción. También la percepción se ve disminuida en uno de sus elementos cada vez que uno de los hilos llamados sensitivos es cortado, porque entonces alguna parte del objeto exterior se ve impotente para solicitar la actividad, y también cada vez que un hábito estable ha sido contraído, porque esta vez la réplica pronto presta hace inútil la cuestión. Lo que desaparece, tanto en un caso como en otro, es la reflexión aparente de la excitación sobre sí mismo, el retorno de la luz a la imagen de donde parte, o mejor, esta disociación, este discernimiento que hace que la percepción se desprenda de la imagen. Por tanto, puede decirse que el detalle de la percepción se ajusta exactamente al de los nervios denominados sensitivos, pero que la percepción, en su conjunto, tiene su verdadera razón de ser en la tendencia del cuerpo a moverse. Materia y memoria, 42-44. 40. La percepción y la afección. Hay que ver las cosas más de cerca y comprender que la necesidad de la afección deriva de la existencia de la percepción misma. La percepción, entendida como nosotros la entendemos, mide nuestra acción posible sobre las cosas, y por eso, inversamente, la acción posible de las cosas sobre nosotros. Cuanto mayor es la capacidad de actuar del cuerpo, simbolizada por una complicación superior del sistema nervioso, tanto más vasto es el campo que la percepción abarca. La distancia que separa nuestro cuerpo de un objeto percibido mide por tanto verdaderamente la mayor o menor inminencia de un peligro, el más o menos cercano fracaso de una promesa. Y por tanto, nuestra percepción de un objeto distinto de nuestro cuerpo, separado de nuestro cuerpo por un intervalo, no expresa jamás otra cosa que una acción virtual. Pero cuanto más decrece la distancia entre ese objeto y nuestro cuerpo, tanto más urgente es, en otros términos, el peligro o la promesa inmediata, tanto más tiende la acción virtual a transformarse en acción real. Pasada ahora el límite, suponer que la distancia desaparece, es decir, que el objeto a percibir coincide con nuestro cuerpo, es decir, que nuestro propio cuerpo sea el objeto a percibir. Entonces ya no se trata de una acción virtual, sino de una acción real la que esta percepción tan especial expresará. La afección consiste precisamente en esto mismo. Nuestras sensaciones son, por tanto, a nuestras percepciones, lo que la acción real de nuestro cuerpo es a su acción posible o virtual. Su acción virtual concierne a los objetos y se dibuja en estos objetos. Su acción real le concierne a él mismo y se dibuja por tanto en él. Todo ocurrirá, pues, como si por un verdadero retorno de las acciones reales y virtuales a su punto de aplicación o de origen, las imágenes exteriores fueran reflejadas por nuestro cuerpo en el espacio que le circunda y las acciones reales detenidas por él en el interior de su sustancia. Por eso su superficie, límite del exterior con lo interior, es la única parte de la extensión que es, a un tiempo, percibida y sentida. Lo cual equivale siempre a decir que mi percepción está fuera de mi cuerpo y que mi afección está, por el contrario, en mi cuerpo. De igual forma que los objetos exteriores son percibidos por mí donde están, en ellos y no en mí.
Así mis estados afectivos son experimentados ahí donde se producen, es decir, en un punto determinado de mi cuerpo. Considerad ese sistema de imágenes que se denomina mundo material. Mi cuerpo es una de ellas. En torno a esta imagen se dispone la representación, es decir, su influencia eventual sobre las cosas, sobre las otras. En ella se produce la afección, es decir, su esfuerzo actual sobre ella misma. Tal es en el fondo la diferencia que cada uno de nosotros establece naturalmente, espontáneamente, entre una imagen y una sensación. Cuando decimos que la imagen existe fuera de nosotros, entendemos por eso que es exterior a nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la sensación como de un estado interior, queremos decir que surge en nuestro cuerpo. Y por ello afirmamos que la totalidad de las imágenes percibidas subsiste incluso aunque nuestro cuerpo se desvanezca, mientras que no podemos suprimir nuestro cuerpo sin hacer desvanecerse nuestras sensaciones. Materia y memoria, 57-59. 41. ¿Cómo se inserta la memoria en la percepción? De hecho, no hay percepción que no esté impregnada de recuerdos. A los datos inmediatos y presentes de nuestros sentidos mezclamos miles de detalles de nuestra experiencia pasada. La mayoría de las veces, estos recuerdos desplazan nuestras percepciones reales, de las que entonces no retenemos más que algunas indicaciones, simples signos destinados a recordarnos antiguas imágenes. La comodidad y la rapidez de la percepción se realizan a este precio, pero de ahí nacen también ilusiones de todo género. Nada impide sustituir esta percepción completamente penetrada de nuestro pasado por la percepción que tendría una conciencia adulta y formada, pero encerrada en el presente y absorta, con exclusión de cualquier otro trabajo, en la tarea de amoldarse al objeto exterior. Dirá alguien que hacemos una hipótesis arbitraria y que esta percepción ideal, obtenida por eliminación de los accidentes individuales, no responde completamente a la realidad. Precisamente esperamos demostrar que los accidentes individuales están incorporados a esta percepción impersonal, que esta percepción está en la base misma de nuestro conocimiento de las cosas y que, por haber desconocido esto, por no haberlo distinguido de lo que la memoria añade o suprime, se ha convertido a la percepción toda entera en una especie de visión interior y subjetiva que no diferiría del recuerdo más que por su mayor intensidad. Tal será, por tanto, nuestra primera hipótesis. Pero implica por naturaleza otra. Por corta que se suponga una percepción, siempre ocupa en efecto una cierta duración y exige en consecuencia un esfuerzo de la memoria que prolonga unos en otros una pluralidad de momentos. Incluso, como trataremos de demostrar, la subjetividad de las cualidades sensibles consiste especialmente en una especie de contracción de lo real, operada por nuestra memoria. En resumen, la memoria, bajo estas dos formas, en tanto que recubre con una capa de recuerdos un fondo de percepción inmediata, y en tanto también que reúne una multiplicidad de momentos, constituye el principal aporte de la conciencia individual a la percepción, el lado subjetivo de nuestro conocimiento de las cosas. Materia y memoria, 30-31. 42. La percepción tal como está penetrada de memoria. En realidad, no hay un ritmo único de la duración. Se pueden imaginar muchos ritmos diferentes, que más lentos o más rápidos medirían el grado de tensión o de relajamiento de las conciencias y por ende fijarían sus puestos respectivos en la serie de los seres. Esta representación de duraciones con elasticidad desiguales, quizá penosa para nuestro espíritu, que ha contraído el hábito útil de sustituir la duración auténtica, vivida por la conciencia, por un tiempo homogéneo e independiente. Pero, en primer lugar, es fácil, como hemos demostrado, desenmascarar la ilusión que proporciona semejante representación penosa. Y además, en el fondo, esta imagen tiene el asentimiento tácito de nuestra conciencia. ¿No nos ocurre percibir en nosotros, durante nuestro sueño, dos personas contemporáneas y distintas, de las cuales una duerme algunos minutos mientras que el sueño de la otra ocupa días y semanas? Y la historia toda entera, ¿no ocurriría en un tiempo muy breve para una conciencia más tensa que la nuestra, que asistiría al desarrollo de la humanidad contrayéndolo, por así decir, en las grandes fases de su evolución?
Percibir consiste, por tanto, en suma, en condensar los periodos enormes de una existencia infinitamente diluida en algunos momentos más diferenciados de una vida más intensa y en resumir, de este modo, una historia muy larga. Percibir significa inmovilizar. Es decir, que en el acto de la percepción captamos algo que supera la percepción misma, sin que por ello el universo material difiera o se distingue esencialmente de la representación que de él tenemos. En un sentido, mi percepción es completamente interior a mí, puesto que contrae en un momento único de mi duración lo que por sí mismo se repartiría en un número incalculable de momentos. Pero si suprimid mi conciencia, el universo material subsiste tal cual era, solo que, como habéis hecho abstracción de este ritmo particular de duración, que era la condición de mi acción sobre las cosas, estas cosas retornan a sí mismas para expandirse en otros tantos momentos que la ciencia distingue, mientras que las cualidades sensibles, sin desvanecerse, se extienden y se diluyen en una duración incomparablemente más dividida. La materia se resuelve así en excitaciones sin número, todas ellas ligadas en una continuidad ininterrumpida, todas solidarias entre sí y que corren en todas direcciones como otros tantos temblores. En una palabra, enlazad unos con otros los objetos discontinuos de vuestra experiencia cotidiana. Resolved luego la continuidad inmóvil de sus cualidades en excitaciones sobre el terreno. Uníos a estos movimientos desprendiéndoos del espacio divisible que los sostiene para no considerar otra cosa que la movilidad. Este acto indiviso que vuestra conciencia capta en los movimientos que vosotros mismos ejecutáis. Obtendríais de esta manera una visión quizá fatigante para vuestra imaginación, pero pura y libre de lo que las exigencias de la vida os hacen añadir en la percepción exterior. Restableced ahora mi conciencia, y con ella las exigencias de la vida, de tiempo en tiempo y franqueando cada vez enormes periodos de la historia interior de las cosas, vistas casi instantáneamente tomadas, vistas esta vez pintorescas, cuyos colores más vivos condensan una infinidad de repeticiones y de cambios elementales. Así, las 1000 posiciones sucesivas de un corredor se contraen en una sola actitud simbólica que nuestro ojo percibe, que el arte reproduce y que para todo el mundo se convierte en la imagen de un hombre que corre. La mirada que arrojamos a nuestro alrededor a cada momento no capta, por tanto, más que los efectos de una multitud de repeticiones y de evoluciones interiores. Efectos, por eso mismo discontinuos, cuya continuidad restablecemos, mediante movimientos relativos que atribuimos a los objetos en el espacio. El cambio está por doquier, pero en profundidad. Lo localizamos aquí y allá, pero en la superficie, y así constituimos los cuerpos a la vez estables en cuanto a sus cualidades y móviles en cuanto a sus posiciones. Un simple cambio de lugar que a nuestros ojos reúne en sí la transformación universal. Materia y memoria, 232-234. 42. La percepción como grado extremo de la memoria. Pero, ¿cómo podría conservarse por sí mismo el pasado, que por hipótesis ha cesado de ser? ¿No hay allí una contracción auténtica? Nosotros respondemos que la cuestión consiste precisamente en saber si el pasado ha dejado de existir o si simplemente ha cesado de ser útil. Definir arbitrariamente por presente lo que es, mientras que el presente es simplemente lo que se hace. Nada es menos que el momento presente. Si entendís por eso ese límite indivisible que separa el pasado del porvenir. Cuando pensamos en este presente, como debiendo ser, no es todavía. Y cuando lo pensamos como existentes, ya ha pasado. Si, por el contrario, consideráis el presente concreto y realmente vivido por la conciencia, puede decirse que ese presente consiste en gran parte en el pasado inmediato. En la fracción de segundo que dura la percepción más corta posible de luz, trillones de vibraciones han ocupado su lugar. Han ocupado un lugar. La primera está separada de la última por un intervalo enormemente dividido. Vuestra percepción, por instantánea que sea, consiste por tanto en una incalculable multitud de elementos rememorados y, a decir verdad, toda percepción es ya memoria. No percibimos prácticamente más que el pasado, siendo el presente puro el imperceptible progreso del pasado que corroe el porvenir. La conciencia ilumina, pues, con su luz, en todo momento,
esta parte inmediata del pasado, que, inclinado sobre el porvenir, trabaja por realizarlo y vincularse a él. Preocupado solo por determinar de este modo un porvenir indeterminado, podrá esparcir un poco de su luz sobre aquellos estados nuestros más alejados en el pasado que se organizarían de modo útil con nuestro estado presente, es decir, con nuestro pasado inmediato. El resto permanece oscuro. En esta parte iluminada de nuestra historia es donde permanecemos situados en virtud de la ley fundamental de la vida, que es una ley de acción. De ahí la dificultad que experimentamos en concebir recuerdos que se conservarían en la sombra. Nuestra repugnancia a admitir la supervivencia íntegra del pasado afecta, por tanto, a la orientación incluso de nuestra vida psicológica, verdadero desarrollo de estados en los que estamos interesados en observar lo que se desenvuelve y no lo que ya se ha desenvuelto completamente. Así volvemos, tras un largo rodeo, a nuestro punto de partida. Digamos que hay dos memorias profundamente distintas. La una, fija en el organismo, no es otra cosa que el conjunto de mecanismos inteligentemente montados que aseguran una réplica conveniente a las diversas interpelaciones posibles. Hace que nos adaptemos a la situación presente y que las acciones sufridas por nosotros se prolonguen por sí mismas en reacciones bien realizadas, bien simplemente nacientes, pero siempre más o menos adecuadas. Hábito más que memoria. Representa nuestra experiencia pasada, pero no evoca la imagen. La otra es la auténtica memoria. Coextensiva a la conciencia, retiene y alinea uno tras otro todos nuestros estados a medida que se producen, dejando a cada hecho su sitio y por tanto señalándole su fecha, moviéndose realmente en el pasado definitivo y no como la primera en un presente que recomienda sin cesar. Pero al distinguir profundamente estas dos formas de la memoria, no demostramos el lazo de unión. Por encima del cuerpo, con sus mecanismos que simbolizan el esfuerzo acumulado de las acciones pasadas, la memoria que imagina y que repite, planea suspendida en el vacío. Pero si no percibimos nunca otra cosa que nuestro pasado inmediato, si nuestra conciencia del presente es ya memoria, los dos términos que habíamos separado en primer lugar van a soldarse íntimamente. Considerado desde este nuevo punto de vista, nuestro cuerpo no es en efecto otra cosa que la parte invariablemente naciente de nuestra representación. La parte siempre presente, o mejor, aquella que en todo momento acaba de pasar. Imagen el mismo. Este cuerpo no puede almacenar las imágenes, puesto que forma parte de las imágenes. Y por eso es una empresa quimérica pretender localizar las percepciones pasadas o incluso presentes en el cerebro. No están en él, es él el que está en ellas. Pero esta imagen completamente particular, que persiste en medio de las demás y que denomino mi cuerpo, constituye a cada momento, como decimos, un corte transversal del universal devenir. Es, por tanto, el lugar de paso de los movimientos recibidos y remitidos, el trazo de unión entre las cosas que actúan sobre mí y las cosas sobre las que yo actúo, la sede, en una palabra, de los fenómenos sensorimotores. La memoria del cuerpo, constituida por el conjunto de los sistemas sensorimotores que el hábito tiene organizados, es por tanto una memoria casi instantánea, a la que la verdadera memoria del pasado sirve de base. Como no constituyen dos cosas separadas, como la primera no es, decíamos, más que la punta móvil insertada por la segunda en el plano movible de la experiencia, resulta natural que estas dos funciones se presten mutuo apoyo. En efecto, por una parte, la memoria del pasado presenta a los mecanismos sensorimotores todos los recuerdos capaces de guiarles en su tarea y de dirigir la reacción motriz en el sentido sugerido por las lecciones de la experiencia. En esto consisten precisamente las asociaciones por contigüidad y por similitud. Pero, por otra parte, los aparatos sensorimotores proporcionan a los recuerdos impotentes, es decir, inconscientes, el medio de tomar un cuerpo, de materializarse, en fin, de devenir presentes. En efecto, para que un recuerdo reaparezca a la conciencia, es preciso que descienda de las alturas de la memoria pura hasta el punto preciso en que se cumple la acción. En otros términos, el llamamiento al que le responde el recuerdo parte del presente y es de los elementos sensorimotores de la acción presente de los que el recuerdo recibe el calor que da la vida. Materia y memoria, 166
10-170.